Mucha atención, vamos en directo a la Casa de Nariño, donde hay pronunciamiento del gobierno sobre el escándalo de corrupción en la DIAN. Habla el presidente Juan Manuel Santos en este momento. Marcela, adelante. En este momento inicia la rueda de prensa del presidente Juan Manuel Santos sobre el escándalo de la DIAN. Entrega detalles específicamente sobre esta situación. Señaladas por la justicia. De la misma manera, establecimos ya hace algún tiempo a la DIAN y uno de los temas específicos que maneja la DIAN como otro de los objetivos de alto valor. ¿Cómo surgió este proceso? Como surgen los procesos cuando alguien quiere analizarlos a profundidad, se comenzó a detectar unos movimientos fuera de lo normal en las cifras sobre devolución del IVA. En poco tiempo, prácticamente se triplicaron o se cuadruplicaron esas cifras, y eso no tenía ninguna correspondencia con ningún indicador económico. Eran cifras que no tenían explicación, y ahí comenzó el primer interrogante. Nosotros, dentro de nuestra política de mejores prácticas y de tratar de mejorar la calidad de las políticas públicas, nos hemos propuesto entrar a la OECD. La OECD es un club de buenas prácticas. Dentro de la OECD hay lo que llaman convenciones, hay capítulos. Hay un capítulo, por ejemplo, contra el soborno, donde nosotros estamos haciendo lo posible para incorporarnos a ese capítulo y luego ser parte del comité. Así funciona la OECD. Y hay otro capítulo, que es el capítulo de los asuntos tributarios y de la colaboración entre los países para mejorar todo lo que tiene que ver con los asuntos tributarios. El doctor Ortega fue a una de esas reuniones a comienzos de este año, y ahí en Noruega se realizó esa reunión. Se hicieron unas presentaciones muy interesantes de experiencias de países de la OECD, de cómo las mafias utilizaban los sistemas tributarios para lucrarse y para robarse el Estado, los recursos del Estado. Se dio un ejemplo en el caso de Francia, de cuantiosísimos recursos que le robaron al Estado francés con esa modalidad, y se dio un ejemplo del Estado un ejemplo de Gran Bretaña, donde las autoridades británicas fueron muy efectivas en descubrir y eliminar ese foco de corrupción. Las autoridades británicas nos están colaborando a nosotros, a los colombianos, hace mucho tiempo, en muchos frentes. Uno de ellos es la lucha contra la corrupción. Y el doctor Ortega vino con esa información, sumó esa información a los interrogantes y a los cuestionamientos que se habían hecho frente a este tema de la devolución del IVA, y ahí fue cuando introdujimos el grupo élite que hemos creado para que investigara a profundidad qué era lo que estaba sucediendo. Cuando se introduce este grupo élite, comienzan a operar las entidades de control, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, por supuesto ha estado siempre presente la Policía, y todos en forma coordinada pues fueron avanzando hasta tener un primer resultado, que es el que ya prácticamente el país conoce por las informaciones que se han publicado en las últimas horas, en los últimos días, pero que es apenas, yo diría, uno de los brazos de un pulpo que se creó alrededor de este tema de la devolución del IVA. Se han librado 17 órdenes de captura, creo que se han capturado 12 personas, hasta ahora faltan 5.
muchos de ellos exfuncionarios de la DIAN, que si uno suma en el peor de los casos, en este caso solamente, podría llegar a una defraudación cercana al billón de pesos. Ahora bien, lo importante es que esto es parte de todo un esfuerzo que estamos haciendo en forma continuada. Solamente en estos dos casos, el hecho de haber operado como se ha venido operando, en el caso de los recobros en la salud, el solo hecho de habernos metido en ese sistema, trancamos un desangre de recursos de cerca de 600.000 millones de pesos al año, que se redujeron en forma automática los recobros que eran fraudulentos. En este caso, desde la reforma tributaria que se hizo en diciembre, donde ya se comenzaron a taponar ciertos huecos sobre la devolución de IVA, eso puede sumar alrededor de 300 a 400.000 millones de pesos al año. O sea que solamente al haber hecho estas dos operaciones sobre estos dos objetivos de alto valor en materia de corrupción, el Estado anualmente se está ahorrando cerca de 1 billón de pesos, que equivale más o menos a un Transmilenio al año, solamente en estas dos operaciones. En esta operación en particular, hay varios detalles pues, que voy a dejar que el director de la DIAN y los demás que están aquí presentes nos den los detalles. Yo diría que aquí es un típico ejemplo de una gente que se asocia para delinquir, para defraudar al Estado, muchos de ellos exfuncionarios de la DIAN, que habían aprendido cómo opera la DIAN y utilizan esa información para ir corrompiendo, para ir montando sus sistemas delictivos, y eso es lo que nosotros vamos a combatir sin contemplaciones y con toda la contundencia. Hay una cosa que yo quisiera dejar bastante claro. Este es una operación que va a continuar. Como decía, esto es apenas un bracito de un gran pulpo. Hay muchas otras, digamos, mafias que están metidas solamente en el ejemplo de la devolución del IVA, y por supuesto que vamos a continuar este grupo más otras entidades del Estado identificando objetivos de alto valor en materia de corrupción para hacer operaciones parecidas a las que estamos haciendo. En el caso de la DIAN, quiero resaltar algo que también es el caso de la mayoría de las instituciones del Estado. La mayor parte, la inmensa mayoría de los funcionarios de la DIAN son funcionarios honestos, son funcionarios que nada tienen que ver con estas modalidades, con esta corrupción. Inclusive, en esta investigación, muchos funcionarios colaboraron y fue gracias a ellos, a la colaboración de funcionarios honestos, que se han logrado estos resultados. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estigmatizar a la institución y a la mayoría de los funcionarios que sí trabajan todos los días en forma honesta. Eso quiero reiterarlo. Igualmente, que no se comience a hacer señalamientos que sean injustos. Esta modalidad surgió más o menos en el año 2004, pero por ejemplo, el ministro de Hacienda del gobierno anterior nada tuvo que ver con esto, porque yo fui ministro de Hacienda y el Ministerio de Hacienda no controla, no
está encima de lo que la DIAN hace, ni lo puede hacer, no tiene la potestad para hacerlo. Inclusive el ministro Oscar Iván Zuluaga había solicitado investigaciones, y miren lo que descubrimos en esta investigación, que una investigación que se hizo sobre este tema en particular hace precisamente un año y un mes. Los investigadores llegaron y los corruptos los compraron. Cuando los descubrieron, los compraron. Los compraron por 1.400 millones de pesos. Y estos investigadores que se dejaron corromper salieron todos a comprar carros con plata constante y sonante, en cash. Y esos también irán a buen recaudo. Pero quiero dejar eso claro, esto no se trata de hacer señalamientos en términos generales, ni es algo de este gobierno, del pasado gobierno. Lo que todos estamos interesados es en enfilar nuestras baterías contra los focos de corrupción que existen en el país, y esto el país debe recibirlo como una buena noticia. Lo que estamos haciendo es curando al paciente. Lo que sucedió en la salud, lo que ha sucedido, está sucediendo hoy en la DIAN, en la Administración de Impuestos, lo que va a suceder en otros frentes, que ya más o menos tenemos identificados. Todo eso lo que debe darle al país es confianza, confianza en que las instituciones están funcionando, en que las instituciones le están respondiendo al pueblo colombiano, que están cuidando sus recursos. La DIAN, vuelvo y repito, es una institución que en su inmensa mayoría está compuesta por gente honesta, gente transparente, que está haciendo un esfuerzo, porque aquí la DIAN ha participado en una forma muy importante para que esto que descubrimos se pudiera descubrir y pudiera salir a la luz pública y se pudiera corregir. Eso es lo importante, que estamos es corrigiendo, es limpiando para que las instituciones y el Estado funcione cada vez con más eficacia. Yo quisiera, finalmente, antes de darle la palabra a las entidades de control y a la DIAN, a la policía, darle mis agradecimientos a todos los que han venido participando. En primera instancia, a esos funcionarios honestos que colaboraron para señalar a los corruptos, para señalarnos los procedimientos, que inclusive a veces arriesgaron su vida. Hay una niña que la apuñalearon, que trabaja en la DIAN, porque se dieron cuenta que estaba colaborando en la investigación. Agradecerle mucho a la policía, agradecerle a la Fiscalía, agradecerle a la Procuraduría, agradecerle a la Contraloría, que han puesto todo su interés para que esto realmente sea una operación con resultados concretos y que la gente vea que sí se está haciendo una lucha efectiva y eficaz contra la corrupción. A los jueces de la República, la forma tan diligente como han venido colaborando cuando se les solicita para que libren las órdenes de captura. El Estado todo, funcionando coordinadamente en contra de la corrupción. Así es como vamos a derrotar la corrupción. El Estado unido no va a tener ningún corrupto ni ningún delincuente que lo pueda enfrentar. De manera que esta es una demostración más de que cuando trabajamos juntos, trabajamos unidos y trabajamos coordinados, los únicos que van a sufrir son los delincuentes. De manera que, ¿por qué, doctor Ortega, nos cuenta un poco cuál era la modalidad, cómo era que se las ingeniaban para robar al Estado en esas sumas tan cuantiosas de dinero? Sí, señor, muchas gracias, presidente.
aquí hay un tema fundamental. Muy bien, ahí está entonces el presidente Juan Manuel Santos, rodeado de algunos de sus ministros y de los organismos de control, entregando nuevos detalles acerca del escandaloso episodio de corrupción en la DIAN, que dice asciende a más de 1 billón de pesos. Se han ordenado 17 capturas, 12 personas hasta el momento han sido capturadas.